Ay, ¿por qué? A mí me gusta. Hola, muy buen día. Somos unas personas de la época del Porfiriato que venimos aquí a hablarles sobre cómo era la vida en el Porfiriato y en la época de la República Restaurada. Tenemos a doña Lupita, una persona de clase baja, a la señorita Silvana de Villaseñor, clase alta, por favor, y yo, Margarita, clase media, y con ustedes también el expresidente de México, Porfirio Díaz. Para empezar, les voy a platicar un poquito de lo que fue la República Restaurada, y fue con el final del Segundo Imperio Mexicano. Los republicanos mexicanos se dieron inicio a una etapa llamada la República Restaurada, que comenzó en 1867 con la entrada del presidente Benito Juárez y su gobierno en la Ciudad de México. Y la Revolución Restaurada termina con la Revolución de Tuxtepec, que estuvo al mando de Porfirio Díaz en 1876. En esta época de gobierno hubo dos presidentes. El primero fue Benito Juárez, de 1867 a 1872, y Sebastián Lerdo de Tejada, que gobernó de 1872 a 1876. Estos dos presidentes dieron todo su esfuerzo a restablecer la paz social y política del país, y también la restauración e impulso de la economía minada por las revoluciones internas e intervenciones extranjeras. La República Restaurada fue como una batalla que le ganaron los liberales a los conservadores, que sostiene para el país un gobierno republicano. En el gobierno de Juárez se basó en traer de vuelta los ideales liberales que se encontraban en la Constitución de 1857. Con todos estos ideales liberales, lo primero que sucedió fue las elecciones en las que ganó el presidente Porfirio Díaz. En mi opinión, la economía del país mejoró en los últimos años, pero fue mejorada de la peor manera. Éramos tratados como esclavos y ahora les voy a contar un poco más. El Porfiriato fue de los años 1876 a 1911, que vienen siendo 35 años bajo el poder de Díaz. Antes del primer gobierno de Porfirio Díaz, el país estaba en una gran crisis económica. ¿Qué pasó? Bueno, yo les voy a hablar de cómo fueron las condiciones políticas en este país. Anulé la Constitución y la libertad de prensa y la libertad de expresión fueron resentidas. Durante el gobierno, bajo mi mandato, las clases sociales fueron muy marcadas con muchas diferencias. Mi forma de gobierno era la aristocracia, que consiste en gozar de muchos privilegios como muchas propiedades, no pagar impuestos, viajar a muchos lugares, y la gente en clase alta mandaba a sus hijos a estudiar fuera del país. Bueno, yo les quiero hablar de algunos de los avances tecnológicos que hice también durante mi mandato. Señor presidente, justo quería hablar de eso con usted. Hola. Hola. Bueno, en la educación hizo jardines de niños, hizo obligatoria la escuela para todos los niños que vivían en el DF, hizo un sistema de enseñanza pública y una escuela de artes y oficios. Otro de mis avances favoritos fue cuando hizo el Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, también hizo las líneas de ferrocarril, abrió carreteras, líneas telegráficas y todo. De verdad, usted cambió totalmente la Ciudad de México, la hizo más hermosa. A ver, sí, pero que no se te olviden estos. Le otorgué también legitimidad al gobierno, incluso internacionalmente. Logré desarrollar la economía y desarrollé una clase media. Y estabilicé el país políticamente y ingresé a México a la modernidad. Sí, es cierto, tiene toda la razón. Pero bueno, ya me tengo que ir. Gracias. Adiós. Pues sí, en realidad la época del Porfiriato trajo muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo también trajo muchos puntos negativos, como la pacificación por medida de la violencia y la represión. Sí, también hubo poca justicia social, los marginados no vieron un beneficio. El poco desarrollo político. Había un gran constante de uso del fraude electoral. Y esto llevó a un estallido social y con ello a la gran revolución mexicana. Pero lo peor de todo, es que ya que la población más numerosa era la de clase baja como tú, el 70% eran analfabetos. Los principales eventos históricos del Porfiriato y la República Restaurada fueron los siguientes.
El 21 de noviembre de 1876 deja el poder Sebastián Lerdo de Tejada. El 28 de noviembre de 1876 sube Porfirio Díaz al poder y esto fue el inicio del porfiriato. En enero de 1876 empieza el Plan de Tuxtepec. La batalla de Tocoac fue una batalla de Tlaxcala triunfando los ideales enarbolados en el Plan de Tuxtepec en noviembre de 1876. En 1889 se creó el Banco Central de México y se aprobó la Ley de Institución de Crédito. Para 1876, México ya tenía alrededor de 580 kilómetros de vías férreas. En 1900 se empezó a crear círculos opositores a Porfirio Díaz. En 1906 se creó el Partido Liberal México con el lema Reforma, Libertad y Justicia. Para 1910, Díaz ya no era capaz de controlar los impulsos de otros. En 1911, Porfirio Díaz deja el poder y fue el final del porfiriato. Yo soy Porfirio Díaz. Voten por mí.